son figuras comunes en el campo. Brazos estirados, ropa vieja, ojos cosidos, inmóviles en medio de los cultivos. Espantapájaros. Pero en la cultura popular han adquirido otra función. Han salido de los campos y han acabado en las pesadillas. En las películas de terror, estos muñecos inertes cobran vida, persiguen, asustan, vigilan el vacío con su presencia siniestra. No son héroes ni graciosos. Están hechos de tela y paja, y solo con mirarlos causan incomodidad. Ahora bien, ¿y si te digo que hay un pueblo donde estas figuras están por todas partes? Sentados en los bancos de la plaza, espiando por las ventanas, apoyados en los postes o incluso dentro de la escuela. Y lo más extraño, son la mayoría. En algunos lugares, solo se ven espantapájaros. No hay niños corriendo ni vecinos charlando, solo ojos de botón y bocas cosidas. Pero, ¿por qué alguien haría eso? ¿Por qué llenar toda una ciudad con criaturas que, para mucha gente, representan el miedo? ¿Cuál es la historia detrás de un pueblo donde el silencio se comparte entre humanos y muñecos? Hoy, Bello Mundo te lleva a Nagoro, el pueblo japonés donde los espantapájaros se han apoderado del lugar. Un destino remoto, aislado en las montañas, que parece sacado del guión de una película, pero que existe de verdad. Japón es conocido por ser un país de tecnología avanzada, ciudades organizadas y una cultura que impresiona al mundo. Pero detrás de esa imagen moderna y eficiente, el país vive un contraste silencioso que poca gente fuera de allí percibe. La población está disminuyendo y envejeciendo a un ritmo que ningún otro país del planeta puede igualar. Hoy en día nacen poco más de 7 niños por cada 1000 habitantes, la cifra más baja jamás registrada en toda la historia de Japón. Es como si cada nueva generación fuera más pequeña que la anterior y las calles fueran perdiendo poco a poco sus voces más jóvenes. Mientras tanto, casi el 30% de los japoneses tienen más de 65 años. Las guarderías se vacían, los jardines de infancia cierran y las tiendas infantiles desaparecen. En los estantes de los supermercados se venden más pañales para personas mayores que para bebés. Este desequilibrio ha convertido a Japón en un país que envejece más rápido de lo que puede renovarse. Los economistas lo llaman crisis demográfica, pero para quienes viven allí, el impacto es mucho más simple y visible. En muchas zonas rurales se han cerrado escuelas, se han suspendido líneas de tren y ciudades enteras han comenzado a desaparecer del mapa. El gobierno intenta fomentar los matrimonios y la natalidad, pero el ritmo del tiempo parece imposible de revertir. Si la tendencia continúa, millones de casas quedarán vacías y cientos de pueblos corren el riesgo de desaparecer por completo en las próximas décadas. Y esta predicción ya ha comenzado a cumplirse. En el interior de Japón hay un pueblo que simboliza esta desaparición silenciosa. Se llama Nagoro, y es allí donde nos dirigimos ahora. Nagoro se encuentra escondida entre las montañas de la isla de Shikoku, en el sur de Japón. Es una región rural, rodeada de densos bosques y atravesada por un río de aguas tan claras que reflejan el cielo. El pueblo pertenece al municipio de Miyoshi, dentro del famoso Valle de Iya, una de las zonas más aisladas y menos pobladas del país. Llegar hasta allí no es tarea fácil. No hay estación de tren, aeropuerto ni línea de autobús directa. Quienes lo visitan
deben conducir durante horas por una carretera estrecha que serpentea entre acantilados, puentes colgantes y curvas cerradas. Es el tipo de trayecto que hace que cualquier pasajero se lo piense 2 veces antes de continuar y que, por eso mismo, ha mantenido a Nagoro aislada del resto de Japón durante generaciones. Los japoneses llaman a esta región Tenku no Sato, que traducido literalmente significa pueblo en el cielo. Un nombre bonito, casi poético, pero que esconde una dura realidad. El mismo aislamiento que un día garantizaba la tranquilidad de los habitantes es lo que hoy condena al pueblo al olvido. Durante gran parte del siglo pasado, Nagoro fue como muchas otras comunidades rurales japonesas, pequeña pero llena de vida. Las familias vivían de lo que cultivaban: arroz, patatas, verduras y flores. Las casas, sencillas y de madera, se alineaban en las laderas del valle. En el centro del pueblo, una escuela, un templo y un pequeño almacén servían como punto de encuentro. La rutina era predecible, pero armoniosa, y cada estación del año dictaba el ritmo de la vida. La primavera era la época de la siembra, el verano la de la cosecha, el otoño la de la conservación de los alimentos y el invierno la de la reparación de lo que el tiempo había estropeado. Los vecinos se ayudaban mutuamente en las tareas del campo y, a cambio, compartían comida, leña y compañía. Era una vida sencilla, pero sólida, un lugar donde todos se conocían por su nombre y cada generación crecía en el mismo pedazo de tierra que la anterior. Durante mucho tiempo, nada parecía cambiar, hasta que el mundo exterior comenzó a acelerarse y Nagoro se quedó estancado en el tiempo. A partir de los años 70 y 80, como ocurrió en tantas comunidades rurales japonesas, los jóvenes comenzaron a abandonar sus pueblos en busca de oportunidades en las grandes ciudades. Tokio, Osaka, Kobe, metrópolis que ofrecían empleo, estudios y un futuro que el campo ya no podía prometer. Mientras tanto, los que se quedaban en el valle envejecían. Cada generación tenía menos hijos que la anterior, hasta que el ciclo de nacimientos simplemente se detuvo. En su época dorada, el pueblo llegó a tener unos 300 habitantes. Era una comunidad pequeña, pero llena de vida. Había escuela, templo, festivales estacionales y un sentido de unión que hacía de ese rincón de las montañas un refugio próspero. Pero, con el paso de los años, el número fue disminuyendo. Primero 200, luego 100, luego 50, y la curva nunca volvió a subir. Los últimos bebés nacieron a principios de los años 2000. Después de eso, el sonido de un niño jugando desapareció del valle. Pasaron más de 20 años sin una nueva generación. El resultado fue un lugar que se marchitó poco a poco, en población, en energía y en esperanza. Sin niños, la escuela perdió alumnos hasta cerrar definitivamente. Sin jóvenes para trabajar, los comercios no resistieron. La última tienda cerró sus puertas hace mucho tiempo. En ese momento, el pueblo ya se llamaba Genkai Shuraku, término utilizado en Japón para describir asentamientos en el límite, comunidades amenazadas de desaparecer por la falta de gente. Y no era un caso aislado. En 2020, el país ya contaba con más de 20.000 pueblos en esa situación, el doble que 10 años antes. Casi un tercio de las zonas rurales japonesas viven hoy en día en este estado crítico, y el número no deja de crecer. Ver ese rincón olvidado de las montañas es comprender este fenómeno de cerca. En la década de 2010,
quedaban unos 35 habitantes. En 2023, el número se redujo a 27, y ahora, en 2025, solo quedan 25 personas, la mayoría de más de 60 años. El vaciamiento fue tan severo que el lugar se ganó el apodo de pueblo al borde de la extinción. Quien pasa por allí siente en el aire el peso de una comunidad que casi se ha convertido en fantasma. Las casas deshabitadas se pudren entre los árboles. Los antiguos campos agrícolas han sido invadidos por la maleza. Es el retrato de una desertización humana. Y fue precisamente en este escenario de despedida donde entró en escena un personaje inesperado. Una mujer que decidió devolver la vida al pueblo, aunque fuera una vida hecha de tela y algodón. La historia de los muñecos solo existe gracias a Tsukimi Ayano, la mujer que decidió coser la memoria del pueblo. Ella nació allí mismo, cuando el lugar aún tenía risas de niños, plantaciones llenas y esperanza en el futuro. Creció rodeada de montañas y vecinos que se conocían por su nombre, en una época en la que Nagoro aún parecía eterna. De joven, siguió el mismo camino que tantos otros. Se fue de casa para trabajar, vivió en otra ciudad y construyó su propia vida lejos de allí. Pero, después de muchos años, el destino la trajo de vuelta. Regresó para cuidar de sus padres ancianos y se encontró con un escenario que apenas reconoció. Las calles estaban vacías, las casas en silencio. Muchos de los antiguos residentes habían fallecido, otros se habían mudado y nunca habían vuelto. De los 300 habitantes que un día llenaban el pueblo, solo quedaban unos pocos ancianos dispersos por las colinas. Lo que antes era una comunidad viva parecía haberse convertido en un recuerdo. Fue en ese regreso cuando ocurrió algo inesperado. La idea de los muñecos surgió de manera modesta. Tsukimi intentaba cultivar un huerto cerca de su casa, algunas hortalizas, verduras, pero los pájaros y los ciervos insistían en destruir las semillas recién plantadas. Para resolver el problema, decidió recurrir a una vieja táctica del campo: hacer un espantapájaros. Usó lo que tenía a mano y rellenó ropa vieja con paja y papel. Montó una cruz de madera y moldeó una cabeza de tela con una cara pintada. Cuando estuvo listo, se dio cuenta de que, tal vez por cariño, el muñeco se parecía a su padre, que en ese momento ya era muy anciano. Sin darse cuenta, había creado un recuerdo con forma y presencia. Colocó el muñeco en el jardín y, por un instante, sintió como si él estuviera allí de nuevo, cuidando la tierra. Esa sensación despertó algo en ella. Si podía recrear la imagen de su padre, ¿por qué no la de todos los demás que se habían ido? Así fue como Tsukimi Ayano comenzó a coser el pasado del pueblo, punto por punto, muñeco por muñeco. Con el tiempo, fueron surgiendo nuevas figuras, una por una, utilizando paja, periódicos y telas antiguas. Cosía cada rostro a mano, pintaba los ojos con cuidado y elegía ropa que había pertenecido a los verdaderos habitantes. Cada pieza era un recuerdo: un vecino que falleció, un amigo que se mudó, un niño que creció lejos de allí. Pronto, los muñecos comenzaron a ocupar los espacios vacíos del pueblo. A la entrada del pueblo, unos granjeros con sombrero descansan apoyados en un poste, como si estuvieran pasando el rato después del trabajo. Un poco más adelante, un pescador lanza su sedal en un arroyo. Más adelante, una señora trabaja en un campo, encorvada como tantas abuelas lo hicieron en la vida real.
Cerca de la antigua parada de autobús, un grupo de muñecos espera el autobús que nunca llega, cargando bolsas de la compra vacías. Y lo que era un simple espantapájaros se convirtió en algo mucho más grande. Sin darse cuenta, Ayano estaba repoblando Nagoro. Al principio eran pocos, pero cuando otros residentes comenzaron a pedirle que hiciera figuras de familiares fallecidos, el número creció rápidamente. Hoy en día, se estima que hay más de 400 muñecos repartidos por el pueblo, muchos más que los 25 habitantes reales que aún viven allí. Cada uno tiene un nombre, una historia y un lugar específico. Y una de las curiosidades más interesantes del lugar es el libro mayor de los espantapájaros. Se encuentra en una zona de descanso cerca de la casa de Ayano, y cualquier visitante puede hojearlo. Allí, un aviso escrito a mano explica que esos muñecos no son espantapájaros comunes. Cada uno tiene su propio nombre, su personalidad e incluso una historia de vida. Todo ello registrado con esmero en las páginas. Uno de los personajes más famosos es el alcalde de los espantapájaros, llamado Suzuki Yujiro. En el libro se le describe como un hombre firme y serio, pero que en su juventud era el más problemático de la escuela. Según el libro, estudió en una prestigiosa universidad, trabajó en una gran empresa y regresó al pueblo a los 30 años para casarse con su amiga de la infancia, Kiyo. Hoy en día, cumple su tercer mandato simbólico y sigue ayudando a proteger las montañas como miembro de la Comisión Forestal. Su muñeco lleva un traje azul marino de Armani con hombreras anchas, y el texto dice que sabe cómo lucir su aspecto como nadie, ya sea en el trabajo o en ocasiones especiales. Son estos detalles los que dan vida a los muñecos y, en cierto modo, a todo el pueblo. Pero el lugar que más llama la atención es la antigua escuela, el mismo edificio que cerró en 2012. Allí se encuentran los muñecos más simbólicos y también los más aterradores. Y antes de continuar, si has llegado hasta aquí, es porque te ha gustado el vídeo. Así que dale un empujón, haz clic en me gusta y utiliza la nueva función de Hypar para ayudar al canal a seguir trayendo historias increíbles como esta. Ningún lugar representa tan bien a ese pueblo como la antigua escuela. Durante décadas, fue el corazón de la comunidad. Los niños de los pueblos vecinos venían a estudiar allí, llenando los pasillos de voces y risas que resonaban por el valle. Pero, a medida que los jóvenes se marchaban y dejaban de nacer niños, el sonido de las clases fue disminuyendo hasta convertirse en silencio. En los años 2000, las clases se redujeron tanto que solo quedaron 2 alumnas. En 2012, estas últimas alumnas se graduaron y el edificio cerró sus puertas. El espacio que antes bullía de vida se convirtió en una gran casa detenida en el tiempo, cubierta de polvo y recuerdos. Al ver el edificio vacío, la costurera tuvo una idea diferente. Decidió devolverle el movimiento a ese lugar, aunque fuera con muñecos. Hizo figuras de niños en edad escolar y las colocó en los pupitres, mirando al frente como si estuvieran asistiendo a clase. También creó profesores de tela, con tiza en la mano y expresión concentrada, explicando eternamente las materias en la pizarra. Hoy, quien observa por las ventanas tiene la impresión de interrumpir una clase que nunca termina. En los pasillos, los muñecos apoyados contra las paredes recuerdan a los alumnos esperando el recreo. En las escaleras, un grupito parece conversar antes de la siguiente clase. Y en el gimnasio,
Otros se balancean en los viejos juguetes oxidados, mientras una pareja improvisa una boda, con invitados y todo. Con el tiempo, la costurera llevó esta iniciativa aún más lejos. Reabrió simbólicamente la escuela algunos días al año y recreó el Undokai, el tradicional festival deportivo japonés, pero con muñecos. Un domingo de otoño, más de 40 figuras ocupaban el patio en carreras, juegos de tira y afloja y partidos de baloncesto. Incluso se montaron puestos de yakisoba y takoyaki, completando la escena. El evento se repitió durante varios años y devolvió un poco de alegría al valle. Los pocos habitantes que quedaban se unían a los muñecos para jugar a la escuela por un día. Sin niños de verdad, ese rincón de Japón reinventó el sonido de sus voces. Y, por un breve momento, el silencio de las montañas volvió a llenarse de risas. Con el paso de los años, el pequeño pueblo perdido en las montañas se ganó al mundo. Periódicos, revistas y documentalistas quedaron encantados con el contraste entre el silencio de ese valle y el colorido de los muñecos esparcidos por todos los rincones. Lo que antes era solo un retrato de la despoblación japonesa se convirtió en una especie de museo al aire libre, un lugar donde la soledad cobró forma, color y expresión. Periodistas de diferentes países viajan durante horas por carreteras estrechas solo para registrar lo que queda de la comunidad. Algunos describen el pueblo como un delicado homenaje a los que se han ido. Otros ven en él un triste recordatorio de lo que sucede cuando el progreso urbano se traga el interior. Pero todos se van con la misma sensación. Ese rincón escondido de Japón es una rara mezcla de belleza, melancolía y tiempo detenido. Los muñecos cambiaron el destino del lugar. A pesar de carecer de infraestructura turística, el flujo de visitantes creció año tras año. Algunos llegan curiosos, queriendo entender el motivo de tantas figuras esparcidas. Otros prefieren caminar en silencio, observando cada rostro de tela, como quien visita un cementerio donde nadie fue enterrado, pero todos siguen presentes. Cada figura parece guardar un secreto, un gesto, un recuerdo. Con Internet, la fama se multiplicó. Los vídeos y fotos realizados por los viajeros se han vuelto virales en las redes sociales, y el pueblo ha pasado a ser conocido por curiosos apodos: el pueblo de los muñecos con alma y el lugar donde los muertos siguen presentes. Aún así, el futuro de ese rincón de las montañas es incierto. Cuando los últimos habitantes se marchen, tal vez solo quede ella, y después de ella, solo los muñecos. Pero tal vez así sea como el lugar sobreviva, en silencio, hecho de tela, recuerdos y eternidad. Y ahora quiero saber de ti. ¿Conocías la historia de Nagoro, el pueblo habitado por muñecos? Cuéntanos en los comentarios qué es lo que más te llamó la atención de este lugar. Y por supuesto, si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete al canal, activa la campana y utiliza la función Hyper de YouTube para ayudar a que este contenido llegue a más gente. Compártelo con quienes aman las historias curiosas y los lugares que parecen sacados de otro mundo. Nos vemos en el próximo video, aquí en Bello Mundo. Hasta el próximo viaje.